Héroe sin capa, uno de los destacados en Atlético Venezuela, campeón sub-20 y actual director técnico de la institución. Esta es la historia de Henry Meléndez. Bueno, profe, bienvenido a Perfil Atlético, gracias por este espacio. Gracias a ustedes por la oportunidad, para mí es un placer que conozca un poco más del Henry entrenador, del Henry humano y más en este club que es mi casa. Hablemos de tus inicios, como jugador además. Jugaste en Castores, luego en Gulima y en ello fuiste hasta goleador. Cuéntanos un poquito tu experiencia en tus inicios en el fútbol. Sí, a los 7 años inicié jugando en Castores. El profe Roberto Díaz, un argentino que llegó al país hace muchos años y de hecho fue un gran jugador. Fue como que nació de jugar en casa con mis padres en una pelota. Después de un viaje que tuvimos a España vine con esas ganas de jugar. Me llevaron a esa escuela y fue una de las mejores cosas que me ha pasado. Allí estuve desde los 7 años aproximadamente hasta los 15, 16 años. Ahí, de hecho, con muchos de los que compartí en esa escuela hoy siguen siendo mis amigos. De hecho, uno de mis asistentes hoy viene desde esa etapa de haber jugado conmigo en la escuela de Los Castores. Fue una etapa muy bonita, una etapa donde mi familia estaba súper involucrada, donde justamente enamoró a mi familia un poco de lo que es el fútbol y a partir de ahí pasamos a Gulima como jugador simplemente por un tema de crecimiento, por buscar competir a nivel de ligas nacionales. Tuve la oportunidad de competir en sub-17, sub-20 nacional, de tener la participación en tercera división y en segunda y allí terminó quizá el Henry jugador después de muchos años. A la par, de hecho, en Gulima en ese último trayecto fui jugando y a la vez preparándome como entrenador. En la escuela me permitieron que empezara a trabajar ya con los chamos más pequeños y por allí pasa un poco esa historia del Henry jugador. Justamente hablas de que compartiste con Diego Peluca. ¿Y qué significó eso para ti? Porque obviamente tienes una confianza bastante amplia con él, tanto que hoy por hoy es tu asistente hoy. Entonces... Sí, compartimos no solamente en el campo, fuimos creciendo y éramos amigos fuera de la cancha. De hecho, cuando empezamos a entrenar, lo llevo a trabajar conmigo en las categorías pequeñas y viene trabajando conmigo, calculo yo, más de 10 años ya trabajando conmigo. Es de total confianza, no solamente en la cancha, tenemos la oportunidad inclusive de tener un lazo familiar prácticamente importante, porque no seremos hermanos de sangre, pero considero parte de mi familia. Y nos permitió, me permite y te da una comodidad impresionante tener gente de tanta confianza al lado, más allá de la buena preparación que él tiene. Tener a tu familia prácticamente trabajando contigo te da siempre un plus porque te hace sentir cómodo. También compartiste en el terreno de juego con Salomón Rondón, nada más y nada menos, y Roberto Rosales. ¿Cómo fue esa experiencia con ellos? Sí, con Salo nos tocó, él estaba quizá en una categoría anterior, nos tocó entrenar, con Robert sí nos tocó competir. Con Robert hoy de hecho puedo decir que más allá de lo gran jugador que es una persona increíble, igual Salo, pero vuelvo y repito, con Robertico es con quien más compartí, son dos chamos ejemplares. Y el juego, la competencia me permitió estar con Roberto en su etapa de crecimiento antes de dar el salto a la segunda división con el Caracas y era un chamo ejemplar, un chamo que era, desde pequeño se veía en él las ganas y que el objetivo estaba claro, lo que quería lograr. Verlos hoy triunfar en el exterior y ser referentes de nuestra selección en el fútbol internacional, por supuesto que es una alegría enorme. Hoy de hecho tengo cercanía con sus padres, fui entrenador de su hermano menor, de Harold, que de hecho estuvo aquí en Atlético Venezuela en categoría sub-18 y sub-20. Son personas de verdad súper especiales porque más allá del lugar en el que hoy están, siguen siendo humanamente tipos con bastantes valores que se alegran además por los logros de uno, te hacen llegar esas alegrías por un mensaje, por una llamada. Entonces son tipos que valoramos siempre lo que son y lo que fueron en aquel momento cuando eran compañeros quizá de nosotros jugando y lo que hoy son como ejemplo del jugador venezolano. Trasladémonos ahora a tu faceta como cuerpo técnico. Iniciaste en Gulima, justamente como acabas de comentarnos, y luego fuiste pasando poco a poco en las categorías menores de varios equipos de Caracas, Deportivo La Guaira, Petare y justamente Atlético Venezuela. ¿Cómo te sentiste en esa faceta? Sí, si algo tuve la suerte de hacer es cumplir etapas. Fui cumpliendo etapas, fui pasando por todas las etapas del fútbol menor porque a veces tienes que dar esos paso a paso para ir conociendo bien a fondo lo que es el fútbol venezolano, conocer el jugador venezolano, eso te lo permite.
Yo siempre tuve objetivos claros de querer llegar a ser entrenador de fútbol profesional, pero sabía que justamente el conocer mejor al jugador venezolano me iba a dar mejores herramientas para llegar a dirigir en primera división. Fueron 10 años que estuve en Gulima, pasando por todas las categorías, de la más chiquitica en aquel momento con Potica hasta la subcategoría sub-20. Tuve la oportunidad de competir a nivel nacional e internacional con ellos, fue un crecimiento enorme y fue justamente allí que, el salto que me permitió ir a Deportivo La Guaira. En Deportivo La Guaira tuve el placer de estar un año, pero tuve el placer de estar un año cuando en primera división estaba Francesco Estífano, un técnico al que admiro mucho. Tuve el placer de trabajar con Luis García en esas menores de La Guaira, hoy es asistente de él. Fue un crecimiento enorme en esa institución, fue mi primer paso por un club profesional, por las categorías menores de un club profesional, y allí fue como el empezar a dar pasos más sólidos. Mi estadía allí duró un año, pero simplemente por un tema personal, de buscar un sitio quizá donde la llegada fuera un poquito más fácil, porque coincidió con el nacimiento de mi chamo. Entonces por allí significó buscar una opción, y es donde nace la opción de venir a Atlético Venezuela. Después de Atlético Venezuela, una buena pasantía por sus categorías menores. Estando en la sub-18 me sale la oportunidad de ir con Quique Alpetare como asistente, pero a la par de que me sale la oportunidad de ir con Quique siendo su asistente, me sale la oportunidad de ir con José Hernández a la selección. Fue un año de crecimiento enorme porque compartía módulos de selección con ser asistente de primera división, cosa que le agradeceré a ambos profes siempre porque me daban el espacio para poder cumplir ambos roles, sobre todo Quique, que hoy es técnico del Aragua, porque me permitía estar con él y que cuando me tuviera un módulo yo pudiera irme tranquilamente al módulo y volver. Eso fueron 6 meses y el que estuve en el Petare con Kiki, y después quedé con la selección, terminamos el periodo de la selección, fuimos al Suramericano Sub-17 en Chile y volvemos a Atlético. Una vez que volvemos a Atlético, hasta que fui a mi salida del Caracas, 2 años después de esa vuelta, y estamos de vuelta otra vez. ¿Por qué volviste a Atlético estando con Petare? Yo siempre tuve claro que iba a volver. De hecho, cuando salgo, la oportunidad que me da la directiva era de hecho el señor Rubén quien estaba en ese momento, él entendiendo de que iba a ser un crecimiento importante para mí el ir de asistente de Quique Alpetare, por tener simplemente el roce con otros jugadores, por jugadores. Estar en primera división simplemente ya te exige otras cosas, y desde tu misma preparación te exige otra mentalidad, y sabían que eso iba a ser un crecimiento que después yo podía trasladar a las categorías a donde me tocara volver a la hora de llegar a Atlético, porque este era el sitio donde yo soñaba que me pasara lo que hoy me está pasando, que es estar en primera división. ¿Y por qué dejaste la selección estando con José Hernández? Eso fue, sí, fue una de las decisiones más difíciles. Pero a veces tú sientes en tu carrera que tienes que tomar decisiones porque van a llegar oportunidades que no sabes cuándo van a llegar. Son las apuestas que tú tienes que hacer a ti mismo, tienes que creer en ti mismo. Y de hecho el profe lo sabe. Cuando hablo con José después del primer periodo de selección, íbamos a repetir y se iba a repetir en la selección sub-17 el cuerpo técnico. Yo converso con él y eso fue llegando de la Libertadores sub-20 con Atlético, que le hago sentir que en cualquier momento yo estaba seguro que me iba a poder llegar una oportunidad importante de dirigir en segunda o en primera, y que yo no quería que cuando me llegara esa oportunidad dejarla pasar, porque sabía a lo que quería, por así decirlo. No era que no quería estar en la selección, pero sí eran cosas que a lo mejor iban a ser más difíciles que sucedieran, o oportunidades que iban a pasar y había que tomarlas. Fue una de las decisiones creo más complicadas que he tomado en mi corta carrera, porque era eso, era dejar una selección que me dio todo, que me dio alegrías, que me dio un crecimiento enorme, aparte de la gente que estaba en ese cuerpo técnico que me hizo crecer una barbaridad, y hoy además son grandes amigos. Y eso era porque sentía que esa oportunidad en cualquier momento iba a llegar, y llegó quizás no tan pronto como esperábamos, llegó casi un año y algo después, pero llegó, y que cuando llegó también lo que pasó antes de que llegara me permitió crecer. Quizás si yo hubiese seguido en la selección, las oportunidades que me iban a nacer no se me hubiesen abierto de la manera que pasó, y por allí se fue dando todo, ahí donde tú dices tomé una decisión correcta. A veces son dolorosas porque tienes que dejar cosas buenas por apostar a cosas que en el momento no son seguras, pero cuando se concretan otras cosas más adelante te das cuenta que la decisión fue correcta. Hablemos del campeonato sub-20. Eso fue mucho trabajo porque además fue compartir, terminando el suramericano, llegamos de Chile y de hecho se había jugado el primer partido. En los espacios entre módulos que se tenía en ese arranque, yo estaba con el equipo. Cuando me fui al módulo quedaron con el cuerpo técnico que estaba a mi lado trabajando, y se había jugado el primer partido y arrancamos el torneo. Yo estaba consciente de lo que era ese equipo,
estaba consciente de la fortaleza que tenía ese equipo porque era un grupo que además veníamos trabajando desde hace mucho tiempo juntos, que venía creciendo, que venía dando pasos importantes y era como que desde el comienzo sabíamos lo que íbamos a lograr. No porque estábamos confiados, no porque consideramos más que los demás, todo lo contrario, sino que sabíamos que a partir del respeto que le teníamos a los otros equipos, ese equipo iba a ser capaz de lograr muchas cosas. De hecho, fue un equipo que no solamente queda campeón, sino que en todo el año pierde 2 partidos únicamente. La forma en la que logra ese campeonato es importante, haciendo buen fútbol, jugando de muy buena manera. Con muchos chamos inclusive de la categoría sub-18, era un grupo que por convocatoria tenía 4 o 5 categorías que jugaban siempre con nosotros, pero que en edad eran de una categoría menos. Significó muchísimo además a nivel profesional porque era empezar a un nivel ya competitivo donde empiezas a evaluar ya más la competencia que quizá la formación, empezabas a evaluar también tu trabajo, porque muchas veces te lo evalúan desde el resultado, nosotros desde lo interno lo evaluamos desde otros puntos de vista también, pero era como el espaldarazo para empezar a hacer cosas más importantes, para terminar de afianzar cosas de nuestro trabajo y empezar por supuesto a cosechar alegrías y esa fue una alegría enorme. Ese campeonato sub-20 fue soñado, fue para la institución además importante porque era ir a una Copa Internacional sub-20 como fue la Libertadores en Uruguay y era ese sueño que se concluía y por supuesto que significó muchísimo. ¿Cuál fue la clave para lograrlo? Era un grupo competitivamente desde lo interno muy alto, o sea, era un grupo que se exigía muchísimo en el día a día, era un grupo que nadie se sentía seguro porque sabían que en cualquier momento había otro que estaba dispuesto a cumplir un rol en la cancha, entonces desde esa competitividad interna que supimos generar sana, que siempre es importante, esa hermandad que generamos en el grupo, era un respeto, pero a la vez parecíamos amigos, inclusive entrenadores y jugadores, pero siempre desde cada uno desde su lugar. Eso fue base, la calidad del grupo y después lo que lo deportivo creció y lo que lo deportivo se generó fue importante. Ahí estuvo para mí la clave de ese éxito. Luego viene tu primer roce, entre comillas, internacional, porque claramente estabas en la selección, con un grupo dificilísimo en la Libertadores. Solamente consiguen una victoria. La evaluación fue positiva. Nosotros nos sentimos, por supuesto que queríamos lograr muchas más cosas, porque teníamos hambre de lograr cosas importantes y se logró. Si empezamos desde el último partido, que fue el del equipo boliviano de Quebracho, que fue una victoria, estamos hablando de la primera victoria de un equipo venezolano en esa Copa Libertadores Sub-20. Una Copa Libertadores Sub-20 donde habían ido jugadores de la talla de Joseph Martínez, por nombrar algunos, con el Caracas en su momento, y así grandes equipos que estuvieron allí. El mismo Francesco estuvo con el Real Esport en su momento, y ser el equipo que lograra la primera victoria en esa Copa era importante. De ahí hacia atrás, más allá de haber perdido, el equipo creció. Era un equipo que mostraba un crecimiento enorme para muchos, casi que todos, creo que a excepción de un par que habían tenido experiencias internacionales, era su primera experiencia internacional y de la manera en la que la enfrentaron, de la manera que asumieron el reto fue de verdad admirable, porque era eso, podía haber sido exponerse a muchas cosas y que quizá no les fuera de todo bien, pero los resultados quizá no decían a veces lo que pasaba en el partido. Fueron partidos bastante luchados, fue un equipo que iba de menos a más en el torneo, un equipo que iba a lograr cosas importantes desde lo que nosotros queríamos, que era posicionar a jugadores en el primer equipo, y después se logró. Después vimos cómo muchos jugadores llegaron a competir en el primer equipo y la experiencia fue enorme, se creció muchísimo. Lo que tú dices es cierto, de hecho aprovechamos además de los 3 partidos de la Copa Libertadores, la meta era hacer 5, ya sea 5 partidos que nos permitía el torneo llegando hasta las finales, o 5 partidos haciendo los 3 grupos y 2 más. Tuvimos la oportunidad de jugar con equipos de segunda división y sub-20 en Uruguay, como parte de que teníamos claro los objetivos, que era buscar el crecimiento del grupo, y logramos 2 victorias en esos partidos amistosos. Eso hablaba bien del grupo, hablaba bien de lo que se venía haciendo, y era crecimiento. Buscábamos era eso, era crecer, era darle rodaje internacional a un grupo que sabíamos que iba más adelante a darnos frutos en primera, y que hoy de hecho tenemos a muchos de ellos en el primer equipo. Luego de eso, tomas las riendas momentáneamente de la filial y decides irte al Caracas. ¿Por qué tomaste esa decisión? Sabiendo que, bueno, habías conseguido un logro bastante importante con la institución. Mira, justamente antes de tomar esa decisión, el año anterior, me pasa algo cómico. Me ofrecen agarrar el equipo en segunda división. Y nosotros teniendo la sub-20 a mitad de año, ojo, no es que estaba ni concluida la sub-20 ni que sabíamos que íbamos a ser campeones, yo digo que ok, yo agarraba la segunda, pero yo no iba a dejar la 20. Y todo el mundo se extrañó un poco, pero era posiblemente porque estábamos conscientes de los objetivos que esa sub-20 iba a lograr, de que íbamos a alcanzar cosas importantes, de que íbamos a tomarla
la segunda para terminar de fortalecerla, porque teníamos que saber que era el escalón siguiente de la sub-20 que manejamos, pero además sabíamos que el reto de la sub-20 era importantísimo. Quizá no estuvimos enfocados por allí solo en la segunda, pero porque teníamos esa doble labor. Por allí tenemos un cuerpo técnico numeroso que me permitía hacer las dos cosas. El año siguiente asumimos solo ya el torneo de tercera división, que fue en ese momento que asumimos el equipo. Y por ahí todavía se sientes que cumples un ciclo, sobre todo porque veníamos trabajando con el mismo grupo de jugadores durante muchos años, y quizá si ellos tendrían que también vivir otras experiencias, al igual que nosotros, quizá empezar a asumir otros retos. Por allí en el club pasan muchas cosas que nos hacen tomar esa decisión que fue muy fuerte, porque era salir de casa y además con la ilusión intacta de dirigir en primera división con Atlético Venezuela. O sea, el objetivo siempre y el sueño había sido siempre ese. Pero sabíamos que ir a la reserva del Caracas iba a exigirnos más. Hablo en plural porque fuimos Gabriel y Diego, que hoy están conmigo de asistentes, se van también conmigo allá. Y nos iba a exigir más por simplemente estar muy cerca del primer equipo del Caracas, una institución muy grande, con un entrenador como lo fue Noel San Vicente, al que hoy le doy gracias enormemente porque me hizo crecer una barbaridad desde el consejo diario hasta el apoyo en el final cuando decido venir a Atlético a dirigir. Es el que me da esa espaldarazo y me dice: Henry, vaya y asuma ese reto, y hoy le debo mucho por eso. Ese crecimiento que me dio, yo creo que, como digo, a veces las decisiones son difíciles, pero cuando pasa lo que termina dándote el tiempo, tú dices, bueno, era la decisión correcta. Quizá hoy no tuviese esa experiencia que me dio esos 8 o 9 meses en el Caracas, ese crecimiento que tuvimos, y por ahí hoy me hacen más fuerte, desde la preparación, desde lo mental, desde haber aprendido de grandes profesionales y de grandes personas. Estuviste casi un año en Caracas y luego te viene la oportunidad soñada, venirte a dirigir Atlético Venezuela en la primera división. ¿Cómo fue esa llamada? Cuéntanos cómo fue esa... Sí, era complicado. Fue complicado por dos cosas. Primero, que llega en el momento que menos te lo esperas. Llega en el momento que menos te lo esperas y llega además en un buen momento que nosotros vivíamos en el Caracas. De hecho, el equipo termina saliendo campeón a las 4 semanas de habernos venido nosotros acá, prácticamente 4 o 5 semanas. Es difícil por eso, porque tenías un grupo engranado, estabas en un sitio donde las cosas se estaban haciendo bien. Fueron muchos los consejos inclusive de personas allegadas que tuve que pedir para ver si era la decisión correcta. Como lo dije anteriormente, el mismo profe Noel, el profe José Hernández fue una de las personas a las que enseguida acudí para pedirle un consejo. Incluso lo conversé con la directiva del Caracas para hacer las cosas bien, porque no era salir por salir y cumplir mi sueño, sino también dejar puertas abiertas en un sitio que me trató tan bien, y de todos lados la respuesta era la misma. Más allá de que a lo mejor incluso en el Caracas no era lo que querían, porque veían en nosotros un proyecto también, veían en nosotros una solidez que hoy les agradezco porque nos permitieron crecer. Era también decir, mira, Henry, esas oportunidades no pasan siempre y tienes que asumirlas. Y más, como tú lo dijiste, porque era por allí cumpliendo un sueño de hacerlo en casa, hacerlo en el lugar que te vio crecer. Era volver a tus orígenes prácticamente, con un grupo de jugadores que conocías y que te iban a hacer sentir cómodo. Quizá a lo mejor no era el momento del torneo que uno esperaba para arrancar, porque era un momento difícil del equipo, a nivel institucional también, pero cuando tú eres técnico quizá tan joven y empiezas en esto, tienes que asumir ese tipo de retos. Gracias a Dios lo asumimos. A lo mejor no tuvimos los resultados que esperábamos porque teníamos una ambición mucho más grande, pero sí a nivel institucional logramos una estabilidad que hoy nos permite estar aquí todavía. No, y es curioso eso que mencionas, porque logras el campeonato sub-20 con Atlético Venezuela, inicias tu camino en Caracas Fútbol Club en la reserva y quedan campeones. Y justamente ahora estás con primera división. Ojalá. Sí, por supuesto que empiezas a querer hilar cosas. Por allí eso empieza a darte sueños, empieza a darte ilusiones que quieres ir alcanzando, empiezas a pensar en justamente sumar un título ahora a este nivel. Por supuesto que solo Dios sabrá si es este año o no, pero empiezas a ilusionarte con el grupo de jugadores que tienes, con el trabajo que se está haciendo. Más allá del buen comienzo de torneo, sabemos que nos falta mucho por crecer, y empiezas a soñar con eso. Vienes de un campeonato sub-20, vienes de un campeonato de reserva, o sea, vienes como que concluyendo objetivos y de manera importante a nivel de resultados además, y esa ilusión está allí a la vuelta de la esquina de querer ahora ir por un campeonato a nivel profesional. Hablaste otra vez de José Hernández. ¿Qué significa para ti José Hernández? Es prácticamente un padre. Es un padre porque no solamente la oportunidad que tuve de trabajar con él te hacía crecer,
sino que inclusive fuera de cancha siempre era una persona que me daba un consejo en cualquier momento. Me recuerdo muchas veces quizá que nos tocó viajar en ferry a Margarita para ir al cenar, sentados en una de las mesas del ferry con una pizarra haciendo algún ejercicio y explicándonos el porqué, y me preguntaba el porqué fuera de cancha a la hora de tomar decisiones, inclusive de cómo hacer cosas o cómo simplemente hilar un cuerpo técnico. O sea, siempre fue apostar al crecimiento, no solamente a él, sino a su padre, al profe Nerio. Son personas que siempre estuvieron a mi lado aconsejándome, a quienes le debo hoy mucho el estar acá, porque me dieron una solidez enorme como persona, como profesional. Me dieron herramientas que hoy me permiten estar con la tranquilidad y madurez que tenemos, más allá del corto tiempo que tenemos en primera división, para asumir este reto. Entonces José y su padre Nerio son personas que valoraré mucho. Siempre, de hecho, los tendré como parte de esa familia que el fútbol te regala. Es de esas personas que siempre voy a estar agradecido, porque además de la oportunidad de haber ido a la selección, que quizá no lo nombro de último, no porque sea menos importante, creo que fue una de las cosas más valiosas que tuve. Aparte de esa oportunidad, siempre es una persona que está pendiente de uno y que en el momento justo sabe darte la palabra que necesitas cuando tú lo llamas, y él, con toda la disposición del mundo, levanta el teléfono, siempre te ayuda a resolver las cosas que por allí necesitas resolver, o por lo menos te da esa luz al final del túnel que necesitas para encontrar esa salida, y siempre les estaré agradecido, porque hoy son parte fundamental de lo que es Henry entrenador y Henry persona en el profesional. Y otra persona que también mencionaste fue Chita. ¿Cómo era tu relación con Chita, más allá de lo laboral? Con el profe Noel él ha estado en dos partes importantes de mi carrera, y dos partes que han significado un trampolín. La primera de ellas fue cuando él era técnico de la selección absoluta, hace un curso de preparación en Margarita, en el Centro de Alto Rendimiento, para entrenadores sub-18 en el país. Va un entrenador por estado, por distrito capital lo voy yo, y esa oportunidad de estar ahí para mí fue como un impulso, fue como un trampolín. O sea, el estar ahí a mí me dio como ese aire adicional, me dio como esa motivación de yo quiero ser como estos tipos, yo quiero ser como ellos. Admiraba mucho desde hace tiempo su trabajo, porque de hecho ellos trabajaban hace mucho tiempo en la Católica, y yo me acercaba a ver sus entrenamientos en las mañanas cuando yo todavía estaba en categorías menores, para aprender de ellos. Después de verlos en la selección y estar cerca del trabajo de ellos en esa semana que tuvimos en Margarita, fue como un aire, y después me toca estar mucho más cerca de ellos porque me tocaba compartir en el día a día con ellos. Desde el primer día estuve no solamente en el horario de trabajo de mi categoría, sino que estaba, porque me abrieron las puertas y siempre se lo voy a agradecer, desde el primer día estaba a primera hora con ellos, ayudándolos en cualquier detalle, desde montar una liga hasta quizá guiar alguna parte del trabajo que necesitaran mi ayuda. Me abrieron las puertas y siempre fue eso, siempre me aconsejaba muchísimo, siempre me dio, inclusive le dio el valor a mi trabajo que por allí en algunos momentos no se le había dado, y eso para mí valió mucho, porque además venía de una persona como él. O sea, el cartel que tiene Noel San Vicente, profesional, ya lo conocemos, pero además desde lo humano es un tipo que es distinto, que me trató a mí como si estuviese con ellos desde hace mucho tiempo, me abrió su funcionar completo del cuerpo técnico, me dio mucho aprendizaje, me dio muchas herramientas que hoy me hacen quizá más completo, y para mí él va a ser ese escalón que terminó de decir, bueno, cuando llegue la oportunidad de dirigir en el profesional, creo que él me está dando muchas de las herramientas que voy a necesitar. Y por último, profe, ¿qué significa para usted Atlético Venezuela? Atlético Venezuela es mi casa. Es mi casa, es el lugar que me vio crecer, que me permitió ir quemando etapas. O sea, aquí no he saltado ni una. Creo que lo único que me faltó dirigir aquí fue el femenino. Y de hecho Diego, que es uno de mis asistentes, trabajó con el femenino en su momento, así que de manera indirecta por allí hasta allí hemos trabajado. Es mi casa, siempre ha tenido y lo tendrá un lugar especial, porque ha sido eso, ha sido quien te ha permitido ir creciendo, que me ha permitido equivocarme, porque estoy seguro que lo habré hecho, y me ha permitido equivocarme y aprender de mis errores. Me ha permitido dar pasos, quizá no muy grandes, pero sí cortos y firmes, y eso uno lo valora, porque ha apostado a lo que es uno como entrenador y como persona. Nos ha permitido desarrollarnos, nos ha permitido ser quienes nosotros somos. No nos ha puesto nunca una traba, ni nos ha querido sacar de nuestro centro de lo que somos nosotros como grupo, y hablo por mi cuerpo técnico. Somos un cuerpo técnico que venimos haciendo desde hace mucho tiempo las cosas juntas, y acá en Atlético hoy nos permite reunirnos en primera división,
Entonces Atlético es eso, es un sitio que me hace sentir, y siempre lo diré, me hace sentir en casa. Creo que es la palabra que me hace, que más se me asemeja a lo que es Atlético para mí, porque en tu casa tú eres como persona, eres tal cual como es tu personalidad. O sea, no eres alguien ajeno a lo que tú eres, te permite estar cómodo, te permite estar tranquilo, te permite asumir riesgos, te permite saber que no te van a juzgar si te equivocas, que entienden que puedes equivocarte. Por supuesto, ya en primera son menos las equivocaciones que tienes que tener y que puedes permitirte, pero siempre hay alguien que te está dando ese espaldarazo y te está dando ese apoyo. Entonces Atlético siempre será, es y será siempre el lugar donde yo estoy seguro que consolidé mis años más importantes de crecimiento como entrenador, y ojalá ahorita en el profesional podamos juntos empezar a consolidar éxitos como profesionales, o en el profesional como estoy seguro que pronto estaremos cosechando. Bueno, profe, ya pasamos a otro entorno, que es tu vida privada. Eres el menor de 5 hermanos, estás casado y tienes un nené. ¿Cómo se porta tu familia con esto del fútbol? Todos se han convertido en unos apasionados de esto. Eh, Me han acompañado en todo momento, mis hermanos, mi mamá, mi papá, que murió hace bastante, fue quien quizá tengo el recuerdo de esa primera pelota, y fue ahí donde empezó todo este amor por el fútbol. Y hoy son todos unos locos de esto, todos de ir al estadio, de apoyar, de estar pendiente, de sumarse. Son definitivamente el mayor apoyo que uno pueda tener, y que te da esa fortaleza para esta profesión que siempre es tan fuerte, tener siempre la cabeza fría y agarrar ese segundo aire cuando es necesario, de ánimo en ellos para afrontar lo que viene. Una de tus fans número uno es una de tus hermanas mayores, ¿no? Nana. Sí, esa sí es una loca que es capaz hasta de saltar una cerca. O sea, hasta eso ha llegado a ser. Ha saltado una cerca cuando dirigía categorías menores por reclamar algo al árbitro que me había expulsado en una final, imagínate tú. Pero es eso, aparte, es más que una hermana, es como una madre también para mí. Eh, no, fue con quien más cerca quizás de mis hermanos me crié, y hoy ha sido esa que siempre está allí a pie del cañón para estar cada partido, cada momento de alegría que vivimos alrededor del fútbol, y lo que no es del fútbol también. Y dos de tus sobrinas también hacen lo mismo, ¿no? Siguieron los mismos pasos de su Sí, madre. tal cual, tal cual. Sus hijas, de hecho, la más pequeña jugó fútbol, empezó a jugar fútbol, de hecho, traje eso, y hoy por hoy están en el estadio y están buscando una página de internet. Y si están fuera del país y están buscando una página de internet para seguir los partidos, y si no están pasando el partido, le piden a la mamá que con el teléfono, por una videollamada, le estén pasando el partido para ellas poder verlo y estar pendiente de lo que va pasando. Ahora hablemos de Verónica, tu esposa. Tienen bastante años juntos, ¿no? Sí. Bastante. Hasta estudiaron en el mismo colegio. Sí, de hecho nos conocemos desde el colegio. A los 15, 16 años quizá ya éramos panas en el colegio. Yo graduándome, ya quedando en el colegio, y empezamos noviazgo, que con el tiempo fue madurando, y hoy tengo la suerte de que es mi compañera, es la madre de mi chamo, y definitivamente ha sido la fortaleza que en casa siempre da ese equilibrio, porque somos bastante distintos de carácter, y nos da ese equilibrio para saber tener temple a la hora de seguir, a la hora de buscar crecer como familia, y desde lo profesional también es mi principal apoyo. ¿Cuál es la función como tal de ella dentro de este entorno? Sí, sí, esa es la jefa, esa es la jefa. Esa es la que quizá tiene un poquito más de carácter, por eso digo que somos el equilibrio perfecto, porque yo quizás soy un poquito más blandenga, ella es un poquito de más carácter, y por ahí eso nos hace siempre tener ese equilibrio necesario, no solamente en la relación, sino para cualquier proyecto de vida. Definitivamente es mi sostén, mi bastón, es mi ayuda constante para todo, y a ello le debo mucho de lo que hoy soy. Bueno, después vino tu primer hijo y tu por ahora único hijo, Xavier Alonso. Sí. Y no el futbolista. Cuéntame esa historia, porque supuestamente
No se le pusieron ese nombre. No, El eran nombres futbolista, por separados. Yo casualidad. quería Xavier, Verónica quería Alonso, hasta que sumamos los dos. De hecho, un día antes de Xavi nacer, estaba la duda de cuál nombre iba, si era Alonso o era Xavier. Y el día antes llego yo a la casa y Verónica, está bien, es Xavier Alonso y está en los recuerditos del papelito que tenía el orden de los nombres y yo, sí. Y salió igual que tú, amante del fútbol, ¿no? Sí, nunca hemos, a lo mejor a algunos le costará creerlo, pero nunca hemos buscado imponerle el fútbol o todo lo contrario, lo que pueda pensar mucha gente, que nada, como eres entrenador, tú tienes que tu hijo, a juro, ser futbolista. De hecho, mi deseo es que él esté ligado a algún deporte, que algún deporte lo apasione. Hasta ahora el fútbol es lo que por allí lo mueve, juega fútbol, le encanta ir quizá y por ahí ustedes lo han visto en los entrenamientos conmigo. Pero más porque a él le va gustando, porque él va sintiendo esa atracción hasta esto lindo que se ha convertido en un estilo de vida para mi familia. Y al final eso es lo que yo quiero, que si él va a estar acá, o sea el tiempo que sea, que disfrute de esto sin la responsabilidad de que eres hijo de Henry, de entrenador, y tienes que ser así, no. O sea, si es el fútbol, si es otro deporte, que tenga alguna disciplina que lo ayude a crecer de forma integral y al final eso es lo que celebraremos. Ahora hablemos de tu parte académica, porque además de director técnico, eres ingeniero. Sí, ingeniero en sistemas. Eh, no fue fácil terminar esa carrera por un tema justamente de poder compaginar trabajo con universidad. De hecho, yo empiezo en una universidad distinta a la que me gradué y por un tema de justamente no dejar de lado las canchas, me cambio de universidad. Pero por un tema de que si seguía en esa primera universidad en la que estaba, tenía que abandonar el fútbol y yo no quería hacerlo. O sea, y no quería hacerlo, ya no jugaba, simplemente estaba dedicado a mi carrera de entrenador y decidió cambiarla a una universidad que tenía un horario un poquito más acorde a lo que eran los entrenamientos. E incluso cuando asumo ese reto, empiezo mi carrera de cero nuevamente, algo que para algunos era medio ilógico porque iba por un quinto, sexto semestre. Pero fue un reto personal, fue un reto que tuve conmigo mismo, porque era pasar a una universidad donde yo mismo iba a costearme mis estudios, era el reto de que iba a cumplir ese objetivo que yo también tenía desde lo personal, que era culminar mi carrera y al final lo hice, ingeniero en sistemas. Costó por eso, costó porque tuvo como un reinicio, por así decirlo. O sea, no poder en un lado y voy para otro, pero eso no quiere decir que vaya a desviarme de mi objetivo, sino que simplemente voy a buscar las herramientas que me permitan terminar y concluirlo y al final lo logramos y fuimos ingenieros. ¿Cuál fue el motivo que te llevó a tomar la decisión de ser director técnico y no seguir tu carrera como ingeniero? Hay veces que uno tiene que tomar riesgos. Quizá el ser ingeniero durante un tiempo me hubiese dado inclusive más estabilidad de la que me dio ser entrenador. Si me hubiese dedicado quizá de lleno a mi carrera de ingeniería. Porque bueno, como entrenador tú pasas momentos a veces un poco difíciles, sobre todo si vienes en categorías menores, a todo nivel, inclusive a nivel de estabilidad económica y demás. Pero cuando tienes eso, ese foco claro, cuando tienes simplemente el objetivo de a dónde quieres llegar, de qué quieres lograr, arriesgas mucho. Arriesgas mucho y lo arriesgas con el valor que lo amerita. Y por allí yo sabía que al final, en el momento que se tuviera que dar, iba a tener que dedicarle más tiempo a esto y así fue. Fue la selección, de hecho. El ir a la selección significó quizás dejar un poquito de lado esa carrera de ingeniero porque ya el tiempo compartido iba a ser muy difícil. Muy difícil, por allí de vez en cuando. Siempre la ingeniería algo te suma. De hecho, lo traslado mucho a mi carrera como entrenador porque he podido hacer proyectos ligados a esto, desde algún software que nos sirva a nosotros como cuerpo técnico. En la selección lo logré hacer también. Entonces siempre es algo que trato de compaginar con mi carrera de entrenador. Ahora hablemos de tus amistades porque has mencionado en varias ocasiones que obviamente el fútbol te ha dejado bastante amistades. Sobre todo desde chiquito, por ejemplo el caso de Diego, de Oduber, que también estuvo en Atlético Venezuela. Pero hablemos de uno en específico, de Seijo, uno de tus grandes amigos que, bueno, te ha dejado el mundo del fútbol. Además que él ayudó en parte de tu vida, sobre todo en esta académica que estamos conversando. ¿Qué significa Seijo para ti? Sí, Jesús y su familia fueron. De hecho, cuando te decía que en los Castores muchos amigos después se convirtieron en hermanos, Oduber jugaba conmigo, Jesús Feijó también jugaba conmigo. Después fuimos creciendo, 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 dando pasos juntos. Después estudiábamos juntos en el colegio, entonces fue ese hermano de vida que siempre estuvo allí.
su familia siempre me respaldó. De hecho, en ese primer arranque universitario eran ellos quienes me ayudaban con los gastos y eso siempre se lo agradeceré. Ahora hablemos de tus padres, ¿no? Bueno, tu mamá sigue viva, otras van más. Era delegada, de hecho, cuando tú jugabas, y tu padre. ¿Qué significa para ti tu papá? Me hubiese gustado disfrutarlo más, pero a veces entiendo que ese tipo de cosas suceden y cuando maduras entiendes que te hacen más fuerte, que más bien sirven de apoyo en momentos que quizás sin tenerlo no tuviese esa fortaleza. Hoy de hecho cada vez que empieza un partido y por ahí ven que voy a la raya y pongo una rodilla en el piso y me presino dándole gracias a él, porque esa primera pelota que él me chutó es lo que me hace estar. Y mi mamá, bueno, es hoy esa fuerza, esa motivación. Era la delegada de todos los equipos en los que jugaba y le agradezco muchísimo todo lo que ha hecho por mí. Si pudieras decir en 2 palabras qué significa para ti tu familia, ¿cuáles serían? Es todo. O sea, mi familia es todo. Definitivamente el tiempo uno lo hace valorarla cada vez más, sobre todo cuando alguno no está, y lo es todo. Definitivamente mi familia lo es todo. ¿Quién es tu héroe? ¿Quién es el que todos los días te motiva a seguir dando lo mejor en esa cancha y fuera de ella también? Yo creo que mi héroe es Dios. De hecho, yo tengo algo que es fe, familia y fútbol. Y en ese orden creo que va todo. Mi fe, soy persona de mucha fe. Lo que hago lo agradezco y lo baso en él. Después de ahí viene mi familia, que es mi motivación y por quien doy todo, por supuesto. Y el fútbol, que es esa manera de expresarnos, de expresar eso que uno tanto apasiona y por lo que uno tanto lucha y crece día a día. Bueno, profe, usted es un ejemplo a seguir para muchos. ¿Cuál es el mensaje para esos muchachos que quieren estar en la posición que está hoy en día? Que entiendan que esto es una carrera de tiempo, ¿sí? Esto no es algo que pronto empiezas a cumplir tus metas. Va a depender de esa fortaleza o ese aguante que puedas tener de las ganas que tengas, de las ilusiones que tengas. Y mientras más grandes sean tus ilusiones, también más grandes van a ser las caídas, sin duda alguna. Pero el día que empiezas a lograr o a concluir sueños, a alcanzar sueños, definitivamente ese día es donde vas a empezar a entender que todo lo que has pasado tiene un valor importante. El mensaje es ese, el mensaje es que luchen por lo que sean, que esto es una carrera que hay que prepararse día tras día, que hay que crecer, que es una carrera de aguante y que al final simplemente es eso, es no dejar de luchar por sus sueños. Te encontrarás con muchos obstáculos, con muchas cosas difíciles, pero simplemente, repito, eso le van a dar un valor adicional a lo que el día de mañana logremos concluir o alcanzar como entrenadores. Entonces es luchar, es prepararse, es agradecer en cada esquina o en cada lugar en el que pasas o estás o logras desarrollar tu trabajo, porque definitivamente el fútbol es un círculo, y el fútbol es un círculo en el que te vas a encontrar todos los días con esa persona que quizás hace un tiempo dejaste de ver y al final si dejas puertas abiertas y haces las cosas de manera correcta y te comportas con base en valores y hacer las cosas bien, definitivamente el día de mañana todo va a salir como tiene que salir. Humildad, talento y sacrificio. Esta fue parte de la vida de Henry Meléndez. Esta es la raza atlética. Hay caminos que no se podrían recorrer solo, o al menos salir de ellos sería muy complicado. Y en esta carrera de entrenador, que hoy es parte tan fundamental de mi vida y de la de mi familia, necesitaré siempre de esa mano, de ese apoyo de las personas que quieren lo mejor para uno y a partir de ahí te brindan un consejo esperando simplemente colaborar en esa búsqueda constante del éxito, o mejor llamarlo alegrías, porque al final son más que las victorias. Y tú, viejo, sin duda alguna fuiste y serás ese apoyo que tuve cuando en la cancha no encontraba la solución o el apoyo, quien siempre creía en mí
más que muchas veces yo mismo, y así siempre te agradeceré. Porriño, siempre te agradeceré. En mi cuerpo técnico siempre estarás, porque los mejores triunfos son los que se logran al lado de los que valoran lo que se hace, y tú siempre lo hiciste. Gracias por tanto, viejo Nerio, te quiero mucho y a dirigir el buen fútbol allá en el cielo.